Mi nombre es Aaron Guzmán y junto al grupo 3 vamos a hablar un poco sobre este artículo que lleva por nombre Ácido abscísico, metabolismo, transporte e interacciones con otros reguladores del crecimiento vegetal y su papel en la mitigación del estrés. Ahora, ¿qué es el ácido abscísico? Bueno, es una hormona vegetal muy importante que participa tanto en el crecimiento y el desarrollo de las plantas y también en la respuesta que tienen estas frente al estrés. En este artículo se estudia especialmente su papel cuando las plantas enfrentan condiciones tóxicas provocadas por metales pesados. Metales pesados como el cadmio, como el cobre, como el zinc o el aluminio se acumulan fácilmente en los suelos agrícolas, sobre todo por la contaminación industrial o por el mismo uso de los agroquímicos. Algunos de ellos pueden ser micronutrientes o son micronutrientes, pero cuando se encuentran en exceso se vuelven tóxicos para las plantas y limitan tanto su crecimiento como la productividad. Cuando las concentraciones son muy altas, esos metales afectan los procesos vitales de la planta, reducen la fotosíntesis, la respiración, entre otros. Y todo esto causa daños en los tejidos y una pérdida general de vigor y rendimiento en la planta. Frente a estas condiciones, el ácido abscísico cumple una función defensiva. Ayuda a la planta cerrando los estomas para reducir el transporte de metales y la pérdida de agua. Activa las enzimas antioxidantes que eliminan las moléculas tóxicas y mejora el crecimiento y la estabilidad celular bajo el estrés. En resumen, el ácido abscísico actúa como una señal de protección. Este artículo tiene como objetivo explicar cómo el ácido abscísico ayuda a mitigar los efectos del estrés por metales pesados. Además, describe cómo se sintetiza y transporta dentro de la planta y analiza su relación con otras hormonas vegetales. Con esto lo que se busca es comprender mejor cómo las plantas pueden adaptarse a suelos contaminados y aún así mantener su equilibrio fisiológico. El ácido abscísico o ABA es una hormona vegetal conocida como la hormona del estrés porque ayuda a la planta a cerrar estomas, ahorrar agua y activar defensas. Para fabricarla, la planta utiliza un proceso en pigmentos tipo carotenoides y termina en el citosol. La primera enzima, la ZEP, cisactina epoxidasa, realiza un par de ajustes químicos y convierte la cexactina en 9-cis-neoxantina. Luego entra la enzima clave que sería la NCED que corta esta molécula y crea santosina. Este, pasa, este paso es limitante, es decir, el que más influye en la velocidad de la vía. La santosina sale de la plastillo al citosol y de ahí a otras dos enzimas que finalizan el proceso, como serían la ABA2 CDR, que transforma la santosina en ABA-aldehído y en AAO, que es el alba-aldehído oxidasa, que da el toque final para convertirlo en ABA. ¿Qué pasa con los metales pesados? Bueno, estos funcionan como interruptores que pueden subir o bajar esta producción dependiendo del metal, la dosis y el tipo de exposición. Por ejemplo, el cadmio suele aumentar el ABA al principio, ya que activa señales de estrés. El cobre puede reducir el ABA apagando genes clave de la ruta como el NCED o el AAO. Y por último, el aluminio se ha asociado con aumento de ABA, especialmente en las raíces. Bueno, un poco de resumen, estos metales alteran las membranas celulares y las señales internas, como el calcio y la arroz, regulando las actividades de ZEP, NCE y el AO. Bueno, seguidamente, para hablar sobre el transporte del ácido abscísico, es importante recalcar que esta es una parte fundamental para el funcionamiento de esta hormona dentro de las plantas. Como ya se sabe, el ABA se produce principalmente en los tejidos vasculares, como lo son el xilema y el floema, listos para cumplir sus funciones, como la de regular los estomas, ayudar en la germinación y tener respuestas hacia estrés. Pero para esto necesita transportarse o moverse bueno, dentro de la planta en sus distintas partes. Por ende, el transporte de este ácido es esencial para mantener el equilibrio dentro de la planta. Este ácido abscísico puede encontrarse de dos formas químicas, ya sea la aniónica o la protonada. Cuando está en su forma protonada, que es la forma neutra, puede difundirse pasivamente a través de las membranas celulares cuando quiera, o sea, libremente. Pero
eso pasa muy poco, ya que en la mayoría de los casos el lava está en su forma aniónica y esto hace que no pueda transportarse por las membranas, no pueda tener ese transporte. Por lo que se necesita tener, o por lo que se usan, o están las proteínas transportadoras, que son como puertas, válvulas o bombas, digamos, que permiten ese movimiento de lava entre células, tejidos y órganos. Entre las proteínas transportadoras más resaltables, digamos, están las transportadoras tipo ABC. Estas son las más estudiadas, de hecho, y el movimiento, el transporte de este ácido abscísico. Esta tiene como función, digamos, mover el ácido abscísico desde los tejidos vasculares hacia las partes de la planta. También pueden o tienen la función de importar dentro de las células y también participar en el transporte hacia el embrión para la germinación de semillas. Luego están los transportadores DTX o los MATE, digamos, que estos se cargan de la expulsión o la salida del ácido abscísico para mantener su equilibrio dentro de la planta. Y por último, las NPF o que se llamaban NRT, estos funcionan como canales de entrada que en su medida están controladas para así regular el movimiento estomático. También en otro punto, es importante, digamos, conocer conocer cuando las plantas están expuestas y ya hablando del tema de los metales pesados, es importante debido a que cuando están expuestas a bajos niveles, este transporte sigue funcionando correctamente, lo que permite que se activen sus mecanismos de defensa y la regulación. Pero cuando el estrés metálico es fuerte, tanto la síntesis como el transporte de lava se reducen. Esto puede deberse a que los vasos pueden dañarse, bloquearse o dejar de funcionar, digamos. Por ende es que en esas condiciones se vamos fuera de la planta que va a ayudar a restablecer todo su movimiento, a reactivar las señales hormonales y a mejorar la tolerancia hacia estos metales o estrés que genera la planta. La regulación de la concentración del ácido abscísico no se da únicamente mediante la biosíntesis de este, sino que también la planta puede llevar a cabo procesos catabólicos en los que convierte esta molécula de ácido abscísico en formas metabólicamente menos activas. Estos procesos de catabolismo del ácido abscísico se dan generalmente cuando la planta está en condiciones ambientales favorables y puede seguir dos rutas diferentes, hidroxilación o conjugación con glucosa. En ambos casos, los procesos están mediados por enzimas. En el caso de la hidroxilación, la enzima que toma parte es la citocromo P450, que toma la molécula de ácido abscísico, la oxida y la convierte en formas menos activas, como lo son el ácido facéico y el ácido dihidroxifacéico. En el caso de la conjugación con glucosa, la enzima que toma parte es la uridina difosfato glicosil transferasa y esta lo que hace es que toma la molécula de ácido abscísico, la junta con una molécula de glucosa y la convierte en una molécula de éster glucosídico de ácido abscísico. Este, éster se conjuga en el Ah, citoplasma de la célula, pero se almacena a nivel de vacuola. Y él queda, digamos, no es metabólicamente activo, pero está disponible en el caso de que la planta se exponga a estrés abiótico, ya sea por contaminación por metales pesados o estrés hídrico. Y entonces estas moléculas de este glucósido de ácido abscísico está disponible para que enzimas como la beta-glucosidasa la vuelva a convertir en su forma de ácido abscísico libre y así pueda volver a tomar parte en el metabolismo y cumplir sus funciones normales. El ácido abscísico
Es una fitohormona clave que regula las respuestas de las plantas ante el estrés por metales pesados y su acción se debe también a la interacción con otras hormonas vegetales o reguladores de crecimiento. Con las auxinas tienen una interacción de coordinación que es que el ácido abscísico limita el crecimiento de las raíces para proteger la planta y las auxinas hace que crezcan raíces laterales para no detener por completo su crecimiento. Y eso estimula la defensa de la planta. Con la citoquinina su relación es antagónica. El ácido abscísico causa un cierre estomático que puede causar también la senescencia. Promueven la división celular y durante el estrés el ácido abscísico aumenta y las citoquininas bajan para priorizar la defensa de la planta antes que el crecimiento. Con las gibberelinas actúan en sentidos contrarios porque durante la germinación el ácido abscísico hace que se induzca la dormancia de las semillas y las gibberelinas rompen la dormancia. Ante el estrés por metales pesados, el ácido abscísico hace que se inhiba la síntesis de enzimas que sintetizan las gibberelinas y también activa las proteínas inhibidoras del crecimiento de la planta. Con el etileno pueden actuar juntos o en oposición, ya que ante el estrés ambos activan antioxidantes para para combatir los metales pesados que llegan a la planta y reducen el daño, pero en exceso el etileno causa senescencia, mientras que el ácido abscísico lo protege cerrando los estomas. Entonces siempre es importante tener un equilibrio entre ambos. Con el ácido salicílico se puede frenar la señalización de defensa del ácido salicílico con el ácido abscísico para evitar un gasto innecesario de energía que pueda provocar que la planta muera cuando está en condiciones de estrés. Sin embargo, también es importante tener aún así dosis pequeñas de ácido salicílico, ya que esto potencia el efecto del ácido abscísico. Con el ácido jasmónico, trabajan en conjunto en condiciones adversas, activando enzimas antioxidantes. Y el ácido jasmónico también estimula el ácido salicílico. Con brasinoesteroides, ambos aumentan la tolerancia al estrés al estimular la producción de antioxidantes y en conjunto mejoran el crecimiento y reducen el daño oxidativo. Entonces, sabiendo esto, sabemos que el ácido abscísico provoca respuestas fisiológicas, bioquímicas y moleculares que ayudan a mitigar estos daños, ¿verdad? Ocasionados en la planta. Entonces, esto lo podemos dividir en 5 apartados, ¿verdad? El primero sería la regulación de la absorción y transporte de metales. Entonces, en este caso, el ABA lo que provoca es se cierre los estomas, lo que disminuye la transpiración y por ende el movimiento de los metales hacia las hojas. Entonces, esto provoca que se evite la pérdida del agua y también la entrada excesiva de metales o contaminantes. Además, se fortalecen las raíces formando barreras protectoras que activan genes transportadores como el ABC, que ya se mencionó antes, y el HMA, que guardan los metales en compartimentos seguros. El segundo punto sería la modulación del crecimiento y desarrollo radical. En lugar de crecer rápido, las raíces se vuelven más cortas y resistentes. Y también se pueden formar raíces laterales más pequeñas que ayudan a almacenar los metales. Y esto a su vez evita que se trasladen al tallo. También en los brotes se protege la clorofila, evitando el amarillamiento por metales como cadmio y cobre. Tercer punto sería la estimulación de enzimas antioxidantes. En este caso, el ABA activa estas enzimas y estas enzimas eliminan las moléculas tóxicas generadas por los metales, la ROS. Entre ellas están la SOD, la CAT y la APEX, que neutralizan radicales libres y se provocan que se reduzca el daño celular. El cuarto punto sería el incremento de homolitos protectores, que básicamente son sustancias orgánicas pequeñas que están dentro de la célula, y algunos ejemplos de esas serían la prolina, azúcares y la betaína, las cuales ayudan a mantener el equilibrio del agua dentro de las células y también estabilizan sus estructuras. Y finalmente, tenemos el último punto, que es la activación de rutas de señalización genética que refuerzan la tolerancia al estrés. En este caso, el ABA las activa y estas encienden genes que producen proteínas de defensa,
como las fitochelatinas y las metallothioneínas, encargadas de inmovilizar los metales dentro de las células. A modo de conclusión, el ácido físico es una hormona de señalización del estrés que regula procesos fisiológicos y moleculares y también contribuye a tolerar el estrés por metales pesados. La misma modula la absorción de metales, el crecimiento de raíces y brotes, la expresión de genes de defensa, el metabolismo antioxidante y la acumulación de osmolitos. Este interactúa con auxinas, citoquininas, giberalinas, etileno, ácido jasmónico, brasinosteroides y ácido salicílico, que también son reguladores de crecimiento, y juntas ajustan una respuesta al estrés y mantienen la homeostasis metabólica. Esta es la capacidad de mantener el equilibrio interno en procesos químicos y energéticos a pesar de los cambios externos en el entorno de la planta. Sin embargo, esta respuesta también varía del metal. Su uso exógeno requiere una mayor comprensión molecular, por lo que futuras investigaciones se deben centrar en la ingeniería genética de vías biosistemáticas y catabólicas del ABA, identificación de receptores y transportadores claves y el estudio de su interacción con otras fitohormonas y señales secundarias como el calcio, el ROS, que son diferentes tipos de oxidaciones, y el óxido de nitrógeno. Esto permitiría el diseño de cultivos resistentes y la protección de la seguridad alimentaria en la agricultura afectada. Gracias.